yo creo que es innegable que es una realidad. Estamos experimentando un incremento de las enfermedades transmitidas por mosquitos en nuestro país. Hay dos factores principales, que son el cambio climático y la globalización, que están llevando a que eso ocurra. Tenemos ya evidencias de que hay especies invasoras que han invadido y proliferan en nuestro país, luego las mencionaremos. Los hábitats humanos antropogénicos van creciendo y son un nicho muy favorable para estas especies invasoras. Ya tenemos evidencias científicas de que hay resistencias a insecticidas en mosquitos, en el mosquito común y en el mosquito tigre. Todavía sigue existiendo mucha falta de concienciación pública. Esto de los mosquitos lo atribuimos con países tropicales y tenemos que cambiar un poco ese chip, yo creo. Los recursos económicos son limitados, lo sabemos. Cada vez hay más burocracia, legislación, todo es muchísimo más difícil de coordinar y eso de alguna manera también afecta a la gestión de los mosquitos. Y, por tanto, hay una necesidad imperante de buscar soluciones tecnológicas. Ahora voy a traducir lo que he dicho en ejemplos reales. Los mosquitos han pasado de ser una simple amenaza a ser un problema de salud pública. No sé por qué ese ruido. Tenemos 3 especies de mosquitos del género Aedes, que son Aedes japonicus, Aedes albopictus y Aedes aegypti, que han colonizado nuestro país y que se están expandiendo. No sé por qué pasa. Vale, o sea que no es mi culpa, ¿no? Ok. Vale. Reaparición con R de dengue en España. El dengue existió en nuestro país en el siglo XVIII, en el siglo XIX pegó muy fuerte, desapareció, ha vuelto a reaparecer. Y aparición con A del virus del Nilo en España, ¿sí? Entonces, estas son las dos principalmente, y sintetizando mucho, enfermedades que nos preocupan en nuestro país. Además, como os he dicho, hay ya evidencias científicas de que hay resistencias moleculares y metabólicas en algunas especies de mosquitos en nuestro país. Incremento de temperatura que se está produciendo a nivel global y, por supuesto, también en Europa y en España favorece el incremento de actividad y los ciclos biológicos de los mosquitos. Esto es una obviedad, pero que también hay que comentarlo. Y esa burocracia excesiva, al final, también retrasa la toma de decisiones, las dificultades administrativas, que de alguna manera también nos dificultan el control de mosquitos. Bueno, aquí tenemos a nuestros 6 especies de mosquitos más relevantes en España. 3 de ellas son especies nativas y 3 de ellas son especies invasoras. El archiconocido mosquito común, Culex pipiens, vector del virus del Nilo. Un mosquito súper desconocido que nadie lo conocía hasta hace muy poquito, que es Culex perexigus, presente de Madrid para abajo, vector del virus del Nilo. Luego tenemos a Anopheles atroparvus, que no vamos a hablar de él, pero sí el vector de la malaria. Ya sabéis que la malaria fue erradicada de manera formal en España en 1964. Y ahora sí que tenemos a los 3 invasores. El superconocido mosquito tigre, vector del dengue. Aedes aegypti, súper temido en países tropicales, que lo tenemos ahora en las Islas Canarias y no consiguen erradicarlo, vector del dengue y de otras enfermedades muy importantes. Y uno que ha aparecido en el norte, en la cornisa cantábrica, en Euskadi, que se llama Aedes japonicus y que no sabemos muy bien, pero podría tener cierto rol en la transmisión del virus del Nilo. Así que estos son nuestros protagonistas. Y, como os decía, son principalmente 2 enfermedades las que nos preocupan. A mi izquierda, el dengue, y a mi derecha, la fiebre del virus del Nilo. Por comentar algunas cosillas, el dengue en nuestro país no inverna, no pasa el invierno, sino que llegan personas infectadas de países tropicales y comienza a haber una circulación que se produce en el periodo estival, principalmente en nuestro país. Por el contrario, el virus del Nilo sí pasa el invierno, ¿vale? Hay una circulación constante. Es endémico. Fijaros estos 2 mapas, son 2 mapas de riesgo, qué interesante. Esto nos muestra las diferencias entre los diferentes lugares de España. A mi izquierda el dengue, a mi derecha el virus del Nilo. A color más rojo, mayor riesgo de que un humano se infecte por dengue. Como podéis ver, por cualquiera de estas 2 enfermedades. En el caso del dengue nos preocupa muchísimo más en toda la cuenca mediterránea, Islas Baleares, ya veis que Madrid también un poquito, tiene rojo, y Euskadi, en color amarillo, que hay menos preocupación o menos probabilidad de adquirir dengue. Y fijaros qué diferente es el virus del Nilo. El virus del Nilo está rojo vivo en lo que sería todo la Andalucía occidental, Extremadura y poco a poco también un poquito en la cuenca mediterránea. ¿Sí? Este es el riesgo, insisto, es un mapa de riesgo.
Hoy nos encontramos en Madrid y aquí los dos mosquitos relevantes sería el mosquito tigre, que poco a poco todos vais viendo que va avanzando a diferentes municipios y irá colonizando muchos más, y que nos preocuparía por el riesgo de dengue. Y el mosquito común, que es súper distribuido en todas partes, aquí también es muy común en Madrid, nos preocuparía por el virus del Nilo. ¿Sí? Por tanto, voy a hacer un muy breve resumen sobre la fiebre del Nilo occidental. Era una enfermedad que prácticamente nadie la conocía hasta que en el año 2020 saltó a los medios de comunicación, 77 casos humanos y, por desgracia, 8 muertes. ¿Quién iba a pensar que iban a fallecer personas en nuestro país por mosquitos? Pues así fue. Y poco a poco ha ido evolucionando de la siguiente manera. 2021, 6 casos humanos en España, todos en el sur. 2022, 5 casos. 2023, 9 casos y 2 muertes. Y 2024, fijaros qué horror, casi 15 muertes y 158 casos confirmados humanos. Fijaros cómo ha pasado el riesgo de estar solo en Sevilla y alrededores a estar prácticamente en todo Andalucía. Muchas veces, no siempre, atribuimos el virus del Nilo con ambientes como estos, y es una realidad. En el Bajo Guadalquivir, en Sevilla, tenemos 40.000 hectáreas de arroz que el año pasado se cultivaron el 85% y que son un caldo cultivo maravilloso para los dos vectores del virus del Nilo. Fijaros, podemos llegar a capturar hasta 15.000 o 20.000 mosquitos en una trampa que está funcionando durante 24 horas en un arrozal. O sea que las densidades son brutales. Si nos vamos a un resumen de los casos de dengue autóctonos, fijaros, el primer caso fue en el año 2015, un caso humano en Cataluña. Año 2018, 2 casos en Andalucía y Murcia. En el año 2019, 2 casos, todos ellos también en Cataluña. Año 2000, me he perdido, pero la mayoría van por Cataluña. Cataluña, Baleares, 2023, Cataluña. Y 2024, Cataluña. Ya veis que la cosa está por Cataluña bastante caliente en relación a el dengue. Son casos de dengue autóctonos, personas que lo han adquirido en nuestro país, que no han viajado a otro país, ¿de acuerdo? Y normalmente el dengue lo asociamos con un hábitat, salvando diferencias, de este tipo, ¿no? Hábitats urbanos, con piscinas anegadas, con bidones, con alcantarillas, con invernales, con residuos que acumulan agua, neumáticos y un largo etcétera, ¿sí? Bueno, dejamos esta parte introductoria, vamos a empezar a meternos ya en materia. Como sabéis, actualmente, si uno quiere gestionar los mosquitos, se debe realizar siguiendo estos 4 pilares fundamentales que todos conocemos. En primer lugar, hay que colocar trampas para saber qué es lo que tenemos, cartografiar esos lugares. En segundo lugar, hay que llevar a cabo medidas estructurales, medidas higiénico-sanitarias, preventivas, puerta a puerta, etcétera, etcétera. Y cuando todo esto no sirve, hay que meter en la artillería pesada, que sería eliminar criaderos, larvicidas biológicos, métodos ambientales, métodos físicos, y cuando esto no sirve, pues ya el control de adultos con adulticidas de tipo piretroides. Esto es la gestión que se está realizando a día de hoy, se ha realizado durante los últimos años y seguiremos realizándola los próximos años. Yo de esto no voy a hablar porque esto sería una charla tradicional, quiero hacer algo diferente. Vamos a hablar del futuro. Entonces, cuando uno ve este diagrama, hasta ahora se veía control químico, control ambiental, control biológico y ahora vamos a meter este nuevo, que es el control genético o nuclear. Venga, empezamos ahora sí que sí con las soluciones innovadoras del futuro. Vamos a hablar de una serie de técnicas y trampas que actualmente están en investigación, está habiendo mucha inyección de dinero por parte de fundaciones, se están probando y veremos, os voy a explicar cuáles parecen más prometedoras y cuáles son los pros y los contras de algunas de ellas. Pero antes que eso, vamos a hablar un poquito de en qué camino navegamos en la vigilancia de mosquitos. ¿Ha habido alguna cosa innovadora en los últimos años en relación a la vigilancia de mosquitos? Sí que salen nuevas trampas, pero ¿hay alguna trampa que parezca un poco el futuro? Pues sí, tenemos una, que son los sensores ópticos remotos. Yo no sé si la conocéis, existen 2 modelos, uno americano y otro catalán. Parece que el catalán funciona mejor, por los estudios que se han leído. Es este aparatito de aquí, ¿vale?, que se acopla en nuestras trampas de mosquitos tradicionales. Y fijaros qué maravilla de trampa que este sensor, ¿de acuerdo?, tiene una serie de LEDs. El mosquito entra por aquí, por la parte de arriba, succionado por la propia trampa, y pasa unas milésimas de segundo por un sensor que, en función de la sombra y cómo bate las alas, a esta trampa tú previamente le has informado de una serie de información, de tal manera que
a través de esos rasgos puede identificarte, lo digo entre comillas, qué mosquito ha entrado. Por supuesto, esto requiere un entrenamiento en laboratorio, pero el futuro del control de mosquitos, perdón, de la vigilancia de mosquitos es usar este tipo de trampas. Esto significa que tú pones una trampa en un lugar remoto y tú con tu ordenador, con tu tablet, en tu lugar de trabajo, puedes ver a tiempo real qué mosquitos están entrando en tu trampa sin necesidad de tener que desplazarte a poner y a quitar la trampa. Ya se ha probado en varios lugares, en España, en Portugal, en Brasil y en Italia, y hoy en día es capaz de separar machos de hembras de género Culex y del género Aedes, y poco a poco la idea es que sea capaz de identificar todas las especies que tenemos. Va a llevar algún tiempo, pero parece bastante prometedor. Aquí lo tenéis, ¿vale? Se puede adaptar con una VG Sentinel o con la Mosquitaire. Aquí las tenéis, algunas fotografías de estos dispositivos que se han probado también en Andalucía. Pero como toda la vida, no todos son ventajas, tiene bastantes desventajas. Esto lo digo siempre, la gente no es una obviedad, es que se producen muchos robos y vandalismo de este tipo de trampas. Llevan una batería, las personas son curiosas, entonces una trampa que vale 1000 y pico euros pues es susceptible de ser robada. Además, también, evidentemente, hay una limitación energética que hay que ver cómo solventar, si con un panel solar, etc. Pero tiene muchísimas ventajas, nos permite vigilar, hacer el monitoreo de mosquitos a distancia, desde nuestro sofá de casa. Y nos da también información de la abundancia, de la composición y de la fenología, lo cual nos permite un ahorro económico y logístico. Vale, ¿y existe alguna novedad en relación a la identificación de mosquitos? ¿Qué pensáis? Actualmente, cuando un entomólogo quiere identificar mosquitos, se va a un laboratorio, coge una lupa y un binocular y con muchísima paciencia hace esa labor tediosa de separar uno a uno los mosquitos. ¿Lo veis aquí la placa? Aquí hay unos 500 ejemplares. Un entomólogo entrenado puede tardar una hora, hora y media en procesar todo este material. Así se ha hecho siempre. ¿Cuál es la innovación? Pues que ahora en Israel acaban de sacar un robot que mide 3 metros de largo, ¿de acuerdo? Que por inteligencia artificial, y habiéndolo enseñado previamente imágenes de mosquitos, tú coges tus mosquitos, los vuelcas en un embudo y van cayendo en esta cinta de aquí, que es como una cinta de los aeropuertos, donde van las maletas, una cinta que está fría, ¿la veis? Aquí el zoom, y con una cámara va sacando fotos y te identifica los mosquitos. No creo que sea barato, pero bueno, en un futuro también se puede adquirir este tipo de tecnologías. Y todo esto, de alguna manera, está muy relacionado con este evento de hoy, que es la inteligencia artificial y el machine learning. Para que este aparato robotizado funcione, tú previamente le has tenido que introducir muchísimas fotografías de tus especies de mosquitos, ¿vale? Como cuando vas a Google Lens y le envías la fotografía a un insecto, lo mismo que haces es buscar en Google a ver con qué encaja a nivel de fotográfico. Bueno, pues es lo mismo, ¿vale? Inteligencia artificial y machine learning. Así que esto es lo que veremos en los próximos años. Y ahora sí que sí, mis últimos 15 o 20 minutos, quiero hablar un poquito de las novedades en el control de mosquitos. Fijaros, vamos a empezar por la primera, una trampa muy sencilla que a mí me gusta muchísimo. Fijaros, se trata como una especie de maceta de color oscuro, ¿vale? Que tiene aquí una malla muy interesante. Ahora vamos a hablar de esta malla. El mosquito Aedes, vamos a hablar ahora de Aedes, la hembra de Aedes, ya sabéis que tiene esa tendencia de buscar lugares oscuros con agua para poner sus huevos, ¿de acuerdo? Entonces detecta esta trampa y entra por este orificio de aquí, y aquí dentro hay agua. Y hay una malla que nosotros previamente la hemos impregnado con 2 biocidas, 2, ¿sí? Cuando la hembra de mosquito entra para poner los huevos, se apoya en esa malla. En el momento que se apoya en esa malla, adquiere los 2 biocidas, ¿sí? Ese biocida también se desprende al agua. De tal manera que cuando coloque los huevos, esos huevos no van a eclosionar porque hay un larvicida muy potente. Hasta aquí todo bien, dices, bien, ¿y ahora qué? Bueno, pues las hembras del género Aedes tienen un fenómeno fisiológico que les gusta volar a otros criaderos para poner sus huevos. Entonces, esa hembra vuela, sale por aquí y va a un neumático, a un cubo de agua, a un juguete inundado, a un estanque y se posa. Al posarse desprende ese biocida de tal manera que los huevos que ponga no van a eclosionar, ni los de él ni de otros mosquitos. Entonces va contaminando diferentes criaderos y además, fijaros qué interesante, ese es uno de los biocidas, ¿vale? Que se ha quedado en el agua. Pero la hembra lleva además otro biocida, que es un hongo, que le hace que muera a los pocos días. De tal manera que este mosquito ni va a picar ni va a transmitir enfermedades. O sea que lleva 2 biocidas y alguien se está preguntando, ¿cuáles son? Pues el famoso larvicida IgR piriproxifeno,
y un hongo entomopatógeno. Ese hongo, a la hembra de mosquito, cuando vuela, esas hifas le van creciendo dentro y lo acaban matando. ¿Vale? Así que tenemos un doble efecto, efecto larvicida y un efecto adulticida con un hongo que mata de manera ralentizada. Hasta aquí todo bonito, nosotros instalamos nuestra trampa en un entorno domiciliar y va esa hembra de mosquito Aedes contaminando diferentes criaderos y hace un control de un área de 200, 300 metros cuadrados. Fijaros qué maravilla de trampa, qué diseño más bonito. Quién sabe si en un futuro Kilherm puede estar vendiendo o distribuyendo un dispositivo como estos. Viene con el propio polvo, que son los biocidas, la malla impregnada y también un pequeño atrayente para poner el agua si queremos. Ya lo veis, se instala en la vegetación. ¿Cuál es el problema? Que no está su uso autorizado en Europa por el piriproxifeno. El piriproxifeno sí que está autorizado su uso bajo ciertas circunstancias, pero ese parece ser, por lo que hablaba ayer con Arich, no puedes controlar dónde va a volar ese mosquito. Entonces, ese miedo hace que a día de hoy no esté permitido en Europa, sí está permitido en Centroamérica y en el sur de Estados Unidos. Así que yo creo que dentro de unos años, ojalá se pueda permitir su uso, pero es una trampa que tiene buena pinta, ¿vale? Y ahora sí que entramos en lo más importante. Me encantaría que todo el mundo se quede con estos tres nombres. Esto es el futuro, en mi opinión, que son la liberación de mosquitos transgénicos, en color rojo, la liberación de mosquitos con bacterias y la liberación de mosquitos estériles. En esto se está inyectando miles de millones de euros en diferentes partes del mundo, que ahora veremos en probar cuál de estas tres es la ganadora y cuál de estas tres va a prosperar en el futuro para controlar mosquitos. Importantísimo, porque ayer venía de Andalucía. En Andalucía les interesa mucho más el Culex que la Aedes. Aquí en Madrid nos podrían interesar los dos. Todas estas técnicas que voy a hablar ahora, todas han sido diseñadas para Aedes. Para Culex no hay nada. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Aedes históricamente es el género más importante en el mundo por ser vector de la fiebre amarilla, del chikungunya, del Zika, del dengue y un largo etcétera. ¿Sí? Bueno, para las tres técnicas que os acabo de decir, para todas es necesario tener un lugar donde de manera masiva podamos criar mosquitos. Y la cría de mosquitos conlleva todas estas etapas. Que pongan huevos, alimentar las larvas, que se críen las larvas, separar las pupas, alimentar los adultos, todo este proceso, ¿sí? Y esto que puede parecer muy sencillo, se hace en lugares como esto, que se llama un insectario, que puede tener 10, 15 metros cuadrados. Hasta aquí, posiblemente muchas de las empresas que estéis aquí digáis, yo podría tener esto, perfecto. Aquí en estas bandejas se crían las larvas de mosquitos. Aquí hay un ejemplo más, pero si queremos hacer una liberación en un área extensa, hace falta tener un pabellón con casi 1000 metros cuadrados donde tengamos cientos de bandejas con agua y criando mosquitos, como podéis ver aquí. Y esto está evolucionando a más y a más y a más, hasta el punto de que ya los asiáticos ya están robotizando este proceso de cómo mover las bandejas de un lugar a otro para que sea todo más eficiente y más rápido. Fijaros lo laborioso que es esta actividad. Una vez que ya tenemos las pupas, tiene que haber una persona o grupo de personas que separen las hembras y los machos. Luego vais a entender por qué hay que separarlos. No se puede liberar las hembras, hay que liberar, en la mayor parte de los casos, solo los machos. Y esto se hace también con unas técnicas más o menos ancestrales o un poco arcaicas y vais a ver cómo va evolucionando esto. Los mosquitos hay que poner a la hembra y al macho para que copulen y hay que ponerlos en cajas como las que veis, como esta o como esta. Y luego las hembras hay que alimentarlas. Si no las alimentas no ponen huevos. O sea, hay que tener un lugar enorme con alimentadores con sangre o con ratones anestesiados para que puedan poner huevos. Como veis, es una logística ya de por sí que no es sencilla y que no lo podemos hacer en cualquier momento y cualquiera de nosotros. Y luego hay que liberar esos mosquitos. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Se puede liberar de una manera normal, liberándolos manualmente, con un vehículo, con un ventilador y un pequeño embudo, o el futuro nos dice que liberaremos mosquitos con drones, incluso con aviones. Vale, empezamos con la primera. Liberación de mosquitos transgénicos, ¿sí? Esto está recibiendo muchísima inyección de dinero de la fundación de Bill Gates, de la fundación de Londres de Wellcome, de la Universidad de Oxford y del Ministerio de Reino Unido, ¿vale? O sea que aquí hay dinero. ¿Y dónde se están haciendo pruebas en este momento en el mundo? En Brasil, en Estados Unidos, en África, en Panamá y en las Islas Marshall, ¿sí? Ya veis que aquí Europa no aparece. Transgénicos, Europa de momento no. Y a Estados Unidos le ha costado muchísimo aceptar. Por cierto, esto de los transgénicos no es algo nuevo. Esto ya se usa con otras plagas. Lo que es nuevo es que se haya adaptado a los mosquitos del género Aedes.
Y voy a explicar de manera muy sencilla cómo funciona. El ciclo natural de los mosquitos es que se junta una hembra y un macho, copulan, ponen huevos y de los huevos que salen, hembras y machos, ¿vale? Hembras y machos, verde y rosa. Bueno, pues en el laboratorio, con ingeniería genética, se les ha introducido un gen, ¿vale? Para que cuando vayan a poner huevos, la hembra, solo nazcan o solo emerjan machos y no hembras. Ese gen se llama el gen autolimitante. Por tanto, todos los mosquitos, la población de mosquitos que lleve este gen, solo van a salir machos, ¿sí? Entonces, fijaros qué guay. Acaban de desarrollar estos dispositivos, que son unas cajitas, como veis, de uso residencial o de uso profesional, que se llama Aedes do Bem, que se están implementando esta estrategia en Brasil. Y dentro de estas cajitas hay miles de huevos que llevan el gen y se venden. Y se instalan en lugares públicos, como veis en la imagen, en farolas y en árboles, y se respeta. Dentro echamos un poquito de agua, los huevos eclosionan a los 6, 7, 8, 9 días, ¿y qué salen de ahí? Machos. Esos machos salen volando, buscan hembras salvajes, ¿vale? Hembras que están por ahí salvajes, copulan y de ahí salen huevos de donde solo salen machos. A base de varias generaciones, ¿qué ocurre? Que nos vamos quedando sin mosquitos porque solo tenemos machos, ¿sí? O sea, es muy sencillo. Lo estoy contando de manera muy sencilla. Y alguien estará preguntando, ¿y esto funciona? Bueno, pues en Brasil parece que sí. Se ha visto una disminución del 80 al 95% de la población de Aedes aegypti. Han disminuido los casos de dengue, pero hay un problema, y es que los mosquitos transgénicos no persisten en el ambiente después de varias generaciones. ¿Esto qué significa? Que tenemos que seguir liberando y liberando huevos o machos, y esto es muy costoso económicamente. En Estados Unidos también lo han probado, con resultados prometedores, y en los otros países también una reducción de en torno al 60-80% de Aedes aegypti, 90% de Aedes aegypti. O sea que sí, funciona, pero es muy caro y ya veis qué logística requiere. ¿Sí? Pasamos al segundo tema. Liberación de mosquitos con la bacteria Wolbachia, que os suene, con W. La estrategia es similar, pero aquí no es un mosquito transgénico, sino que es un mosquito al cual se le ha metido también en condiciones de laboratorio una bacteria. Lleva una bacteria, y fijaros qué maravilla esta bacteria, que la hembra que lleve esta bacteria, la hembra de mosquito que lleva esta bacteria, no transmite patógenos porque produce un bloqueo. Entonces se trata de liberar mosquitos que tengan esta bacteria y que esa bacteria vaya pasando a las diferentes generaciones, de tal manera que las hembras sí que te pueden picar, pero no te pueden transmitir enfermedades. Y fijaros, esto se llama The World Mosquito Program. 14 países en este momento están probando esta estrategia, y sobre todo muchísimo en Medellín, en Río de Janeiro y en Oceanía. No quiero complicar más la charla, pero esto no es tan simple como os lo cuento. Hay diferentes estrategias y hay diferentes cepas de la bacteria, y en función de cómo la usemos, conseguimos una supresión de la población o un reemplazamiento de la población. Reemplazamiento significa que las hembras salvajes acaban teniendo la bacteria Wolbachia, pero no mueren. Si alguien quiere que hablemos de esto después, podemos comentar un poquito más. Y el mecanismo es el mismo, de nuevo. Aquí no han desarrollado una cajita tan sofisticada como la anterior, sino que son, pues ya veis, baldes de agua, que hay huevos y de nuevo se colocan en diferentes puntos de la ciudad. La mayoría de las imágenes son de Colombia o de Brasil. Y bueno, ¿funciona? Sí, también funciona. Los ensayos han demostrado un 77% de la incidencia de dengue, en zonas tratadas con mosquitos con Wolbachia. En Colombia también bastante alto, fijaros, un 97% de reducción de dengue. En Brasil también, resultados muy prometedores. Ya veis que sí funcionan. Y el más potente proyecto está en Singapur. Los asiáticos van muy avanzados con este tema. Pero también están enfrentando problemas de money, porque es muy caro. Y si la fundación de Bill Gates deja de dar dinero, no hay quien mantenga eso. Y pasamos a la tercera. Y aquí ya sí que hablamos de Europa, ¿vale? Liberación de mosquitos irradiados. Todo es igual, ¿vale? Se crían los mosquitos, se separan las hembras y los machos, y aquí lo que hay que hacer es que los machos se ionizan con radiación X y gamma. ¿Sí? Esto se hace en un lugar específico, se ionizan de tal manera que los dejamos estériles. Vamos al campo, los soltamos a esos machos, y cuando van a aparearse con una hembra salvaje, ¿qué creéis que ocurre? Que su esperma es estéril, por tanto, cuando la hembra va a poner huevos, no sale nada. 36 proyectos en el mundo en este momento, 18 con Aedes albopictus, 18 con Aedes aegypti. Fijaros, aquí ya Europa sí que tiene presencia. El único operacional está en Singapur y progresan adecuadamente Italia, España y México.
Por poneros un ejemplo, también en México se ha visto que hay una reducción significativa de los mosquitos en las zonas tratadas, pero esto es muy importante, hay que acompañarla para que funcione bien con los métodos tradicionales, es decir, eliminación de criaderos, larvicidas, etc. O sea que esto no vamos a dejar de hacerlo, esto tiene que acompañar a las nuevas tecnologías del futuro. Y, para ir acabando, esto es una parte que yo ya no domino, esto es también el futuro. Hay un número enorme de técnicas de ingeniería genética con nombres rarísimos como genes mutantes, manipulación del sistema inmunológico, genes letales, donde esto posiblemente también pegue un pelotazo en el futuro. Pero a día de hoy está todo siendo probado de momento a nivel de laboratorio, ¿sí? ¿Y en España qué? Alguien me va a preguntar, ¿cuál es la situación de nuestro país? Transgénicos prohibidísimos. Wolbachia, es muy probable que en los próximos años veamos liberaciones de mosquitos con la bacteria Wolbachia. Y irradiados, sí, yo no sé si lo sabíais, pero irradiados tenemos al grupo Traxa, ¿ok? En Valencia, donde han hecho una prueba en un pequeño municipio de apenas 45 hectáreas, apenas un tamaño de 45 campos de fútbol. En el año 2018, 2019 y 2020 liberaron, atentos, 10 millones de mosquitos en 300 jornadas de campo. Y no os voy a decir lo que costó económicamente, porque es muchísimo, pero sí que funciona, ¿vale? Reducción de los mosquitos en torno a un 70-80%. Pero fijaros lo caro que es y las jornadas de campo y la de millones de mosquitos que hay que liberar. Vale, esto nada. Entonces, ¿funcionan estas tecnologías? Hemos visto que sí, aunque hay resultados muy variables, y funcionan mucho mejor en las islas. ¿Por qué queréis que funcionen en las islas? Porque es un entorno mucho más controlado y no hay reinfestación de mosquitos salvajes que entren, ¿vale? Y depende de la tecnología, pues podemos apreciar diferentes cosas. Por ejemplo, con mosquitos estériles es muy eficaz en ciertas áreas. Los mosquitos transgénicos funcionan muy bien, pero solo temporalmente. Los mosquitos con la bacteria Wolbachia se observa una eficacia de la reducción. Los inconvenientes también depende un poco la técnica. En los estériles es muy costoso y requiere un esfuerzo continuo. En los transgénicos hay mucha controversia ético, moral, social. Y los mosquitos de Wolbachia también la implementación es un poco lenta. ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen estas tecnologías? Bueno, como desventajas, pues que requiere la producción masiva de millones de mosquitos y esto requiere grandes pabellones, como habéis visto en las imágenes, requiere grandes infraestructuras. Se requiere de mucho personal, logística, medios humanos, liberaciones constantes, vehículos. Hace falta autorizaciones, regulaciones y aceptación social. Los costos son muy altos, las tecnologías requieren inversiones enormes de dinero. Y hay riesgos ecológicos. No sabemos qué va a pasar soltando mosquitos que llevan genes, nadie lo sabe. Y cuidado, porque también hay intereses económicos. Yo cuando presento los resultados, si hay una empresa detrás, no sabes si esos resultados son fiables o no son fiables. ¿Y ventajas? Fijaros qué ventajas. Es respetuoso con el medio ambiente, es eco-friendly, es específico. Cuando nosotros usamos un insecticida mata todo, aquí no, ¿vale? Está enfocado a los mosquitos. No se generan resistencias, importantísimo a día de hoy. Es sostenible a largo plazo. Sirve para controlar enfermedades y es compatible con otras estrategias. ¿Y cuál es uno de los principales desafíos de estas tecnologías? ¿Cuál creéis que puede ser? Pues que actualmente la manera de criar mosquitos no es rentable. Hay que robotizar, automatizar estas tecnologías. Fijaros los asiáticos qué rápido van. Hasta ahora parece ridículo, pero tenían que separar las pupas mano a mano con una pipeta. Bueno, pues han desarrollado un aparato que lo puede hacer automáticamente. Las bandejas también requerían mucho trabajo, cogerlas, echar de comer. Bueno, pues esto también lo han robotizado. También han, digamos, desarrollado un nuevo sistema para liberar los mosquitos de una manera más eficiente. Y sobre todo lo que han desarrollado es que para separar también las pupas, como veis arriba, que se hacía de manera manual, han desarrollado 2 robots que lo hacen. Y esto hace que la productividad sea de entre 5 y 20 veces más grande. ¿Sí? ¿Y en qué se centran las nuevas tendencias? Pues las nuevas tendencias es mezclar realmente las metodologías que os he dicho. ¿Por qué no? Un supermosquito que haya sido irradiado y que al mismo tiempo lleve la bacteria Wolbachia. Entonces ahora se están haciendo estos binomios de combinaciones para ver qué tal funciona. Y ya finalizo, ¿vale? Conclusiones. Claramente existen unos desafíos en nuestro país que enfrenta España y que varían en función de la región geográfica. Ya habéis visto, no es lo mismo la situación en el País Vasco que en Madrid o que en Sevilla. Claramente se está expandiendo el virus del Nilo a gran parte de España y la circulación del dengue es endémica en la costa mediterránea. Se requiere de una gestión adaptada, se requiere de programas de control adecuados a la magnitud del problema.
Tenemos que seguir usando biocidas, no tengáis miedo, es la barrera principal, hay que seguir usándolos, haciendo un uso responsable, por supuesto. Y las tecnologías del futuro son prometedoras, pero son costosas, requieren inversión, requieren aprobación, requieren planificación y un sinfín. Y, para acabar, hace falta una necesidad de cooperación entre administraciones, empresas y sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, nada, lanzo esta pregunta al público. ¿Qué pensáis? ¿Estamos cerca del fin de la era de los mosquitos vectores? Muchas gracias. Aquí tenéis mi contacto en caso de que queráis hacerme alguna pregunta y estaré por aquí si alguien quiere charlar de esta temática. Gracias.